Hola, feliz tarde. Se me ve bien. Sí, ya. Y él hasta el momento no había. Bueno, sí, ¿viste? Rocío, te llamo para venir y no ya diciendo. Por favor, Me asomo a ver si viene alguien en camino y si nos casamos. Me gusta tu auto. Está muy bonito, muy feliz. Será muy negativo, porque no es no. Igual no se ha enterado. Sí, sí, es por WhatsApp. Yo le suelo avisar a su y ahora se me fue el avión avisarle a Roberto. Pero lo que pasa es que estás en el lugar con su cafecito. Sí, exactamente. Ahora mira los funcionarios. Exacto. Hay una protección masculina. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día. Ya creo que los había saludado casi todos. Bienvenidos a Pupa, bienvenidos a nuestra semana de clases muestra. Es un gusto tenerlos por aquí, es un gusto que nos acompañen, que se acerquen a nosotros para conocer esta oferta que con tanto cariño hemos preparado para ustedes para este semestre. Entonces, bueno, soy Rosa Elena Ortiz de la Fuente, soy la coordinadora del programa y yo los iré acompañando a lo largo del curso para cualquier tema. Tenemos un equipo de apoyo logístico que nos ayuda con temas de galletas, tecnología, etcétera, y siempre nos apoyan en el proceso de promoción e inscripción. Nuestro equipo comercial está con nosotros Santiago García, que es el coordinador comercial, y Maleni Aguilar, siempre te quiero cambiar de apellido en la cabeza, Maleni Aguilar, que es quien está en ese momento a cargo de las inscripciones de Pupa, particularmente para los de nuevo ingreso. Quienes ya han estado con nosotros saben que me entregan el formato y con eso directamente Claudia Yabra los inscribe, ya no tienen que hacer ustedes nada más que entregar el formato y nosotros les confirmamos qué materias se abren. Si las materias que se abran empiezan dentro de 15 días en el mismo horario. Entonces, esta materia será los miércoles de 11:45 a 1:15. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, tenemos Maleni, que también si nos quiere saludar. Nada más, ¿alguien quién sería nuevo o la primera vez que toma
clases con el programa. Ok, muchas gracias. Gracias. Sí. Hola, me presento nuevamente. Como compañera Ro les había comentado, mi nombre es Malenia Aguilar. Yo voy a ser la encargada de darle seguimiento a los nuevos que gusten inscribirse. Es importante que se puedan acercar a mí en caso de que sí les interese inscribirse a alguna materia. ¿Por qué es importante? Porque de primera instancia necesitamos realizar su registro para que les otorguen un número de alumno y una contraseña, ya que con este número de alumno, pues obviamente pues los va a identificar como alumnos pupa y con ello vamos a poder realizar el pago. Recordemos que por materia son 4 pagos de 850 pesos y se asegura su lugar una vez que realizan al menos el primer pago. Y obviamente recordar que para que la apertura se abra la materia necesitamos un punto de equilibrio que son 12 personas. De igual manera recordarles que tenemos en cada una de ellas cupo limitado. Entonces, pues no nos gustaría que quedaran pues sin lugar en la materia que sea de su interés y pues para ello pues sí es importante empezar su registro y su inscripción lo antes posible, que me parece que las ligas se van a aperturar el día viernes. Sí, internamente. A partir del viernes nosotros vamos a empezar a inscribir en cuanto se vayan confirmando las materias. Ya me han entregado muchos formatos, entonces yo creo que en el transcurso del día, incluso hoy, estaré en posibilidades de empezar a confirmar materias. Entonces, pues ya sea que me contacten vía WhatsApp, en donde a lo mejor les hice llegar una invitación y las ligas de acceso a algunas clases, o bien me pueden visitar en mi oficina, que es en el edificio E, planta baja, que es bajando las escaleras, mano derecha, y ahí pueden preguntar y ahí los recibiré con mucho gusto y pues sean bienvenidos. Gracias. Y quien no tenga formato, aquí dejo formatos. Y para quien no me conozca, aquí abajo está mi correo electrónico y mi número celular. También aquí, por este medio estoy pendiente de cualquier cosa que se les ofrezca. Y pues ya casi todos la conocen, pero esta clase la imparte la maestra Alejandra Arroyo Abud. Ale, bienvenida. Muchas gracias por seguir con nosotros. Y pues te dejo por aquí. Gracias. Hola a todos. Hola. Feliz año. Perdón, en un momentito voy a traer un formato de asistencia, nada más. O sea, si se anotan ahí no se están comprometiendo a nada, nada más es para que yo sepa quién vino aquí. Gracias. Bueno, vamos. Bueno, vamos. Este curso elegí las vanguardias, que sería la continuación del curso que vimos el semestre pasado. Puede ser un curso independiente, pero pues para ir con la continuación, a mucha gente no le llama mucho la atención este tema, porque ya es un momento del arte en el que el arte empieza a cambiar. Ya no es como lo conocíamos, como lo hemos visto en los periodos anteriores, empieza a haber un cambio radical en el arte. Si vemos esta imagen, pues nos acordamos, la vimos en el semestre anterior, que se llama La muerte de Marat, La muerte de Marat de Jacques David. Y es una obra que si la vemos, pues claramente vemos un hombre que o puede estar durmiendo o puede estar muerto, vemos sus músculos, o sea, está herido, vemos claramente una lectura, todo lo vemos y sabemos pues qué más o menos nos quiere decir el artista o lo que está representando esta obra. Vemos la nitidez de los trazos, vemos una obra en la que casi se llega a un realismo. El artista está preocupado por la perspectiva, por el manejo de las proporciones, las luces, las sombras. Y esto es lo que dominaba en el siglo XIX el arte. Y atrás de esto fue un proceso evolutivo hasta llegar acá. Entonces, esto es como lo que podríamos decir que es el punto culminante de
la técnica a la que llegan los artistas de una época específica, ¿no? Y si nosotros vemos esa obra, que lo que recuerden, que nos quieren decir alguien que recuerde qué fue esta obra o qué representa. La Revolución Francesa, Marat era un revolucionario. Marat era un revolucionario. Francia. Ajá. Algo. Mártir de la Revolución. Un mártir de la Revolución Francesa. ¿Qué más? ¿Te acuerdan el video que vimos de Marat? ¿Alguien recuerda? Pero ¿No lo vimos? no, pero no, de Marat no. ¿No vimos el de Jacques David, la muerte? Sí, que Jacques David no pudo ser enterrado en Francia porque fue considerado un traidor a la patria, el pintor, porque pintó este cuadro precisamente. Este cuadro representa a Marat, que fue un revolucionario, pero al final, cuando ya acabó la lucha revolucionaria, pero seguían los conflictos, él hacía las listas de quién se debía matar, de quién era traidor a la patria, y hacía unas listas inmensas de gente. La gente vivía aterrorizada de aparecer en las listas de Marat porque se iban directo a la guillotina. Y entonces una mujer revolucionaria también, harta de este hombre que era un, ¿cómo se dice? Terrorista, va y lo mata. Y Jacques David, que era su amigo, lo pinta como un gran mártir, con este cuerpo que brilla, como si fuera un salvador, ¿no? Y entonces, Con su lista. ajá, con su lista exactamente, ahí Lista negra. tiene su testamento y su lista, ¿no? Y sí tenía, por eso está en los baños, sí, se estaba bañando continuamente, ¿mande? Y cuando pinta este cuadro y lo muestra, la gente queda aterrorizada de lo que puede llegar a ser el arte. El arte puede poner a una persona como si fuera el gran salvador, cuando era el gran terrorista del momento, ¿no? Entonces, a Jacques David lo condenan a salir de Francia y cuando muere, sus restos no pueden ser enterrados en Francia debido a este cuadro. Este cuadro lo guardó el hijo del pintor y no volvió a salir a la luz hasta que ya habían pasado muchos años y está en Bélgica, no está en Francia. Entonces, bueno, es una gran belleza a lo que puede llegar el arte, pero también era un mundo controlado por una élite. Alguien, el pintor o el que mandaba hacer el cuadro, pues ponía en el cuadro lo que quería que la gente supiera de él o de la persona que estaba representada, ¿no? Entonces, pues empezó a ser una gran mentira y empezaba también a ser un ámbito en el que solamente los que estaban en ese grupo podían pintar para las grandes personas o para los grandes personajes, ¿no? Y específicamente eran los que estaban en la academia. La gente que pertenecía a la academia eran los que podían tener acceso a grandes clientes, ¿no? Y hacer grandes obras. Y les puse una frase de Picasso. Puse en esta presentación varias frases de Picasso. No es que sea fan al 100% de Picasso, pero era un genio, ¿no? Entonces, fíjense lo que dice la frase. ¿Alguien que quiera leer la frase? Yo. Si se sabe exactamente lo que se quiere hacer, ¿por qué hacerlo entonces? Puesto que se sabe, ya no tiene interés. Es mejor hacer otra cosa. Ok, Picasso, ¿no? Picasso era un hombre que desde los 4 años sabía pintar perfectamente. Dominaba el arte de la pintura, entró a la academia, sabía y dominaba todas las técnicas. Y entonces él dice, bueno, pues sí, ahí está la imagen, ¿por qué tendría que hacer la imagen si ya ahí está y ya hay fotografía y otros lo pueden hacer igual? Entonces, pues mejor voy a empezar a hacer otra cosa. Y empezó a ir a buscar hacer otra cosa, ¿no? Y entonces el arte, en este momento, vamos a situarnos en un tiempo específico que va a ser de finales del siglo XIX, vamos a hablar de 1800,
1880, de 1880 a 1920-30, ¿no? Va a ser un momento de muchas rupturas y de muchos cambios. Y el arte va a estar en un momento específico de la historia en el que pues hay muchos cambios sociales, va a haber conflictos armados y los artistas quieren buscar cosas diferentes. Y vamos a llegar a cosas como esto. Ay, qué horror. Bueno, vamos a ver qué es eso. ¿Cómo me dicen el nombre? ¿Cómo se llama la obra? La Fuente. La Fuente. Es un mingitorio. Es un mingitorio. Tal cual, es un mingitorio. Y la obra se llama La Fuente. Ese es su título. Entonces el arte llega a eso. El arte va a llegar a esto. Esto es 1917, o sea, hace más de 100 años. Y nosotros lo seguimos viendo y nos sigue consternando verlo. Sí. Eso es arte. Eso es arte, porque el arte, el concepto de arte ha ido cambiando. No es nada más lo que te gusta. ¿Se acuerdan que hablamos del gusto? No es simplemente lo que te gusta. El arte también te tiene que hacer pensar. El arte o te tiene que tocar o sí, te cuestiona. Tiene que hacerte algo. No es nada más que te adormezca la mente. El arte tiene que provocarte algo. Y mientras más te provoque, más está cumpliendo su cometido de arte. Y este va a ser el momento en el que todos estos artistas van a empezar a intentar hacer cosas diferentes y van a llegar a cosas como esta. Entonces, este curso lo que tiene la intención es de que no que nos guste, no que ya lo vieron y voy a decir al final de este curso les va a encantar esta obra de La Fuente. No, porque ni siquiera fue una obra hecha para que le guste a la gente. Es una obra que se está burlando de la gente y por eso nos choca, porque se está burlando de nosotros. Entonces, esa es la intención de todo este momento de las vanguardias. Y vamos a ir viendo qué es, cuántos movimientos son, qué logra cada movimiento. Y vamos a empezar a ver cosas diferentes en las obras que no habíamos visto hasta este curso, ¿no? De lo que hemos visto en los cursos anteriores. Bueno, ¿cuál es el contexto? Tenemos, como ya dijimos, un ámbito artístico dominado por la academia. Y el tipo de cuadros son este tipo de cuadros que vemos acá, en el que vemos personas con retratos fielmente copiados, con que vemos texturas muy claras, vemos terciopelos, pieles, tapetes, luces, sombras, perspectiva, proporción, todo perfectamente logrado, ¿no? Este es el momento en el que va a empezar a haber un cambio, cuando esta academia ya es tan dominante que empieza a asfixiar a algunos de los artistas que están ahí dentro de la academia, ¿no? Y empieza esto, ¿no? ¿Se acuerdan? Hace muchos cursos vimos el impresionismo. Empiezan algunos artistas que no pertenecían a la academia a ver cosas diferentes en el mundo. Y entonces a tener la necesidad también de pintar, aunque no pertenecieran a la academia. Estos artistas, bueno, para entrar a la academia había que saber pintar. No era una escuela de pintura ni de escultura. Ya tenías que saber, tenías que tener las bases para poder tener acceso y poderte graduar de la academia. Y estos artistas, la mayoría, son personas que les gusta pintar, que están en escuelas pequeñas o con maestros independientes y aprenden cosas básicas de la pintura y empiezan a retratar el mundo como ellos lo ven. ¿Se acuerdan que ahí habíamos platicado? Aparece la pintura en tubito, que eso va a facilitar que los artistas puedan salir de los talleres, llevarse una canasta y salir al campo a pintar. Ya existe la fotografía, entonces no hay necesidad de hacer un retrato fiel de alguien, porque una fotografía lo va a hacer mejor. Entonces, ¿qué quieren hacer? Quieren captar luz, captar momentos específicos del día.
captar colores que la cámara fotográfica en ese momento no hace, ¿no? Entonces empieza a haber grupos de personas, grupos de artistas que buscan cosas diferentes, ¿no? Esto estamos hablando 1872, que sería el impresionismo, y después 1889, el post-impresionismo. Son los artistas que siguen a los impresionistas, en los que está Van Gogh, Gauguin, Toulouse-Lautrec, Cézanne, ¿no? Tenemos esto, por ejemplo, también arquitectos. No solamente vamos a hablar de pintura, escultura, también la arquitectura va a tener un gran cambio. Gaudí, tenemos ahí la Casa Batlló, que si la vemos, pues evidentemente también es algo muy radical en cuanto a lo que hemos visto de espacios o lo que se veía en los espacios. Hasta la fecha sigue siendo un espacio muy extraño, ¿no? No es algo común que veamos en cualquier lugar este tipo de arquitectura con estas formas, estos colores. Bueno, como dijimos, la fotografía va a tener un desarrollo desde 1820 hasta 1890. Todos estos avances de la fotografía empieza con los daguerrotipos y después va avanzando a hacer una fotografía más nítida y más rápida. Al principio eran muy lentas, va a ir avanzando la velocidad en que se pueden captar las imágenes y pues ya existe, ¿no? Ya podemos ver fotos, ya podemos ver paisajes, ciudades, personas captados por una cámara fotográfica en este momento. El automóvil, aparece el automóvil también, ¿no? Entonces estamos hablando de estos momentos de mucho cambio. El primer automóvil es de 1886, es de Benz y posteriormente Ford lo hace en serie, ¿no? Entonces ya hay automóvil, ya también la gente se puede mover más rápido, no necesariamente en locomotoras, sino individualmente en las ciudades. Entonces las ciudades también empiezan a modificarse, la forma de vida ya cada vez es más rápida. Imagínense cómo la gente quedó impactada de ver esos automóviles que se movían solos, que no tenían un caballo o que no tenían que ir pedaleando y se movían, ¿no? Y para ellos era además una gran velocidad. ¿A cuánto creen que iba un automóvil? 30, 40 kilómetros por hora, y para ellos era la gran velocidad a la que iba el automóvil, ¿no? De hecho, hubo muchos accidentes, muchas muertes, porque pues no tenían nada de seguridad. En el automóvil no había algo que te protegiera. Además, vean las llantitas y no había calles. Bueno, sí había calles, pero las calles eran de piedra o de arena, de tierra, ¿no? Entonces tampoco había las condiciones para que un automóvil así pues fuera tan fácil, ¿no? Entonces, bueno, aparece el automóvil. Eso es uno de los grandes cambios de este momento. Las grandes exposiciones internacionales que ya habíamos platicado. Esta es la del 89, la exposición de París de 1889, cuando se construye la Torre Eiffel. Entonces también empiezan a aparecer estos elementos de hierro en las ciudades. Cuando aparece la Torre Eiffel en París, la gente, bueno, desde que se empezó a construir, la gente la odió y no querían que estuviera ahí, la rechazaron. Al final se tenía que hacer porque era el arco de entrada a la exposición internacional, y terminando la exposición, todo esto que era el área de los pabellones se desmontó y la Torre Eiffel se quedó, y actualmente es el icono de París. Oye, sigue habiendo exposiciones internacionales. Sí, no son de arte. De hecho, estas no eran de arte. Es de lo que cada país quiera mostrarle al mundo. Puede ser arte, puede ser industria, puede ser... Porque en el periférico hay muchas esculturas por parte de una... Sí. 68. En México no sé si ha habido una exposición internacional. La última que yo me enteré fue así, porque terminando la pandemia en Dubái, pero no sé en dónde ha habido la otra grande que tal vez recuerden, la de Sevilla del 92. Y entonces
El país que es sede, pues tiene que invertir mucho para ser sede. Entonces, no es fácil también que los países elijan ser sede de una exposición internacional y cada país envía un pabellón que puede ser una construcción o puede ser simplemente una escultura o un artista, ¿no? En el de Dubái apenas creo que fue Lila Downs a cantar y no sé qué más mandó México. Pero sí, México, desde la época del Porfiriato, participaba muy activamente en las exposiciones internacionales, mandaba arquitectos, construían un pabellón y generalmente lo que enseñaban en estas primeras exposiciones de los 1900, es el arte prehispánico. O sea, México era prehispánico. Pero bueno, va a ser importante porque todos los países muestran lo que tienen, lo que son, pero algo fundamental, el hierro. La arquitectura en hierro aparece. A la gente, como les digo, no le gustaba. Para ellos era como cosas de barcos, de trabajadores, de fábricas, sucio, pero pues se están viendo las posibilidades de este material y se empieza a utilizar en grandes obras, específicamente la icónica, la Torre Eiffel, ¿no? Cine, aparece el cine también, ¿no? Entonces ya tenemos no solo fotografía, ya hay imágenes que se mueven, ¿no? El cine. Aparece el cine, la primera proyección del cine fue en 1895 de los hermanos Lumière. Eh, Tuvieron que pedir permiso en muchos lugares para poner su proyección y fue negado. Muchos lugares importantes de París negaron que proyectaran. Tuvieron que conseguir un salón muy pequeño que solo éramos 5 personas y a partir de su primera proyección, diario empezaron a proyectar y se llenaba esa pequeña salita y a los lugares que lo rechazaron, le rogaron a los Lumière que proyectaran. ¿Y qué era esa primera proyección? Eran dos proyecciones. Una eran los trabajadores de su fábrica, Lumière, saliendo del trabajo. Esa era. Y otra, una locomotora llegando a la estación. O sea, no había ninguna trama, solamente era el espectáculo de ver el movimiento, ¿no? Y la gente salía corriendo cuando veían la locomotora acercarse. Ahorita se nos hace así como, pues eso, ay, ¿no? Pero para esa gente, para ese momento, fue impactante ver que una locomotora venía hacia ti. No, nunca, jamás en su vida lo habían visto. Entonces son cosas que están cambiando en el mundo, que pues obviamente la gente cambia su forma de ver las cosas, ¿no? Entonces, si estás viendo una locomotora que se acerca y después ves un cuadro de Marat, pues ya que te va a llamar la atención de ese cuadro de Marat, si está tieso, ahí, plano, este, hay cosas nuevas, ¿no? Como el cine. Vamos a ver un pequeño, video que les puse acá, y creo que no lo va a ver. Ah, esto. No. Bombero. No sé. Sí, es que dije, pues ahí fue uno. Porque no. Aquí, es que tiene que estar más cerquita. Lo veo. Ahí está. Es mejor. Y ahí está ahora. No me está aceptando directo. Déjeme salir. Es una imagen. Bueno, les traje uno de los primeros videos. Y obviamente ya está remasterizado.
Es un pequeño video de 2 minutos, creo. Está de aquí. No, no, vamos a ver si acabando la clase podemos, lo vemos. No, no me deja el mouse. Pero ahora ni regresar. Con las flechas del cumpleaños se puede avanzar. Sí, pero quiero verlo en grande y no puedo llegar aquí. Con el teclado. ¿Y se le llama Rosy? No, pues es cosa de la pila, yo creo, del mouse. Ahí está. Entonces, ahí está. No aparece el simbolito de modo presentación. No, siguiendo. Y si le das doble clic, si le das play en el rojo, a ver. Ahí está, gracias. Gracias. Sí. Bueno, otro avance de este momento, el primer vuelo. Los hermanos Wright. Antes de ellos ya había habido un vuelo, pero el documentado es el de los hermanos Wright, 1903. Entonces, además de que hay automóvil, ya la gente puede tener un medio para moverse de forma individual. También ya empieza pues esta esperanza de que la gente pueda también volar. Y se atraviesa la Primera Guerra Mundial. También va a ser un momento importante de esta primera parte del siglo XX. La Primera Guerra Mundial, que bueno, todos sabemos, incluye muchos de los países de Europa, mueren muchas personas. Ya hay ataques vía aérea también en este momento. Entonces, bueno, va a ser otro elemento importante de este contexto. La Revolución Rusa, la Revolución de Octubre de 1917, también es otro momento importante histórico de este principio del siglo XX. Y vamos, aquí en ese momento surgen las vanguardias. ¿Qué es una vanguardia? De acuerdo al significado de la Real Academia Española, es parte de una fuerza armada. ¿Se salió de la presentación? ¿Se subió? ¿Qué querías? No, No, es que quería ya, poner ya. un video, pero no podía. Si es que estamos un poco de lado. Esa estaba en una muy anterior. Estaba la fotografía. Ahí, arriba, otra más, arriba. Ahí, eso. No sé, hay que copiarlo. A ver, déjame Y ahora lo puse bien chiquito. Dije, para que no me estorbe. Ajá. Este video es de los primeros videos de los hermanos Lumière que no tienen ninguna intención, no hay un tema específico, son simplemente personas cotidianas, personas cercanas a ellos que son grabadas. Está ya coloreado, está remasterizado para que sea un poquito más ágil y no tan lenta, bueno, no tan rápida más bien, la imagen.
O sea, no es la original. Está, sí. Y son varios fragmentos unidos en un corto. Ese es el Teatro Lumière. Ellos abrieron su propia sala de cine porque vieron la importancia y lo que estaban ganando. Había cientos de personas diario para ver las presentaciones y abrieron su propia sala Lumière. El Internacional de 1900 grabaron el desfile de la exposición. Eran sin sonido. Y sin color. Ahorita está así, más rápida. Sí, van. Para 1900, donde fue una de las exposiciones. ¿Sabes? Oh. Bueno, estas ya son posteriores, no son de la época. Ya son. Pero fíjense, ¿no? Es como algo para nosotros es común, pero aún así vemos estas imágenes y ya para nosotros es como algo que nos deja un legado histórico. Es gente común que quedó ya para la historia, moviéndose. Son momentos que por primera vez se quedan grabados ya para la historia en movimiento y en imagen real, ¿no? No es un retrato hecho por un artista en donde él lo representó como quiso, sino escenas cotidianas reales, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Bueno, dijimos la revolución de Rusia. Ahora, ¿qué es una vanguardia? Aquí nos quedamos. Y de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, vanguardia, parte de una fuerza armada que va delante del cuerpo principal. Cuando hay una guerra, siempre empiezan las guerras con ataques estratégicos en puntos estratégicos. Así como ahora, así podríamos hacer referencia a la captura de Maduro, no hubo una guerra. Solamente fue un ataque específico en un punto neurálgico que va a generar grandes cambios, pero es algo muy puntual, muy específico y muy pequeño, que no generó grandes muertes ni caos inmenso en una ciudad, ¿no? Fue algo muy puntual. Esas son las vanguardias. Son ejércitos, son ataques, partes del ejército muy especializado que va a debilitar al enemigo. Eso es una vanguardia. Después viene el cuerpo general, el cuerpo en grande del ejército, que sería lo que ya arma la guerra, y después vienen las retaguardias, que sería ya los que van recogiendo todo lo que queda de la guerra, ¿no? Entonces van como limpiando todos los escombros, sería la retaguardia, ¿no? Los que van recogiendo, los que van ya
dando fin, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de arte de vanguardias, ¿a qué nos referimos? Es como adelante. Los que van adelante, los que van de avanzada. Pero si yo les digo vanguardia, la generalidad me va a comentar, sin haber visto esta definición, que son los que están a la moda, los que tienen lo actual, que están innovando, exactamente, ¿no? Ese sería lo de vanguardia. Entonces, pero no es nada más que están yendo a la moda, porque no están con los demás. Vanguardia quiere decir que van adelante de los demás. Entonces, generalmente no nos va a gustar. Los que están a la vanguardia no nos gustan porque no están con lo común. Y lo que nos gusta es lo común. Nuestro cerebro está adecuado para que nos guste lo común, a lo que está acostumbrado, ¿no? Entonces, un arte de vanguardia son estos movimientos artísticos pequeños que van a atacar, porque es de guerra, van a atacar puntos específicos ¿de qué? Del arte. Del arte. Van a ir a atacar puntos específicos del arte para que el arte cambie, porque son artistas que están hartos de lo mismo, de hacer lo mismo de la academia y de estar subordinados a la academia. Entonces, los movimientos de vanguardia son movimientos de artistas que van a ir en contra de lo establecido en el arte. Y pues va a ser completamente diferente el arte a partir de acá. Vamos a tener muchos movimientos de vanguardias. Se conocen como vanguardias del siglo XX. Uno de los primeros que vamos a ver es el arte naif. Naif se refiere a ingenuo. Arte ingenuo. Y en este movimiento, que realmente no fue un movimiento, o sea, no había artistas reunidos formando un grupo, fue posterior que se le dio el nombre, son simplemente personas comunes que empezaron a pintar. Y va a haber uno en especial, que es este señor, Henri Rousseau, que era aduanero, le llamaban o le apodaban el aduanero en el mundo artístico. No estudió arte, no estudió en la academia, y si nosotros vemos la obra, pues evidentemente lo notamos. No sabía pintar, no, pero le gustaba pintar y pintaba. Y pintaba cuadros grandes, no cuadritos, cuadros grandes, y además se montó su propia exposición, contrató un salón y montó su obra, hizo su exposición para que el mundo viera lo que pintaba, ¿no? Entonces en sus ratos libres pintaba. ¿Por qué es importante para el mundo del arte esto? Es como si mi tía va y pone sus cuadros, pues no va a cambiar nada en el arte. Él sí, o ellos sí, porque están en un momento histórico específico y además son los primeros que lo hacen. Nadie más se hubiera atrevido a eso, a poner una exposición con sus obras, ¿no? Porque sabían que no se apegaba a lo que se hacía bien en el arte, ¿no? A él no le importó, él puso sus obras. Bueno, ¿por qué es importante en el arte esto? Y esto pues lo vamos a explicar más a fondo cuando veamos la materia, pero siempre les pongo este ejemplo. Cuando los niños pintan, cuando empiezan a pintar los niños pequeños, cogen los colores que les gustan y pintan las caras moradas y ojos grandes, boca chiquita, manotas, piecitos, todo lo hacen como les gusta, como lo quieren decir, ¿no? Y a las mamás nos encantan sus pinturas, ¿no? Son las más bonitas del mundo. Y luego empiezan a ir a la escuela y sus compañeros les dicen que las caras no son moradas, que tienen que ser del color carne y que las manos se pintan con 5 dedos y entonces empiezan a ver que en el mundo hay reglas para pintar o para decir las cosas. Y entonces empiezan a modificar su forma de pintar y empiezan a hacer dibujos que van más apegados
a lo que debería ser y no a lo que les gusta o a lo que sienten o a lo que quieren decir. Y entonces, pues los papás empezamos a ver pinturas o dibujos que está bonito, ajá, que ya no te quieren decir tanto, ¿no? Que ya no son tan expresivos como lo eran cuando lo hacían de forma ingenua. Esto es lo que es importante en este momento. Artistas o personas que quieren decir algo y el medio a través del que lo dicen es el arte y es la pintura o la escultura o la literatura. Entonces, el arte, los artistas que están rebeldes en ese momento se empiezan a dar cuenta que la gente común quiere pintar y quiere esculpir y quiere decir lo que siente y quiere decir lo que piensa a través de esta expresión. Entonces, se dan cuenta que estas obras tienen mucha espontaneidad y tienen mucho sentimiento más que muchos cuadros de la academia. Muchos cuadros rígidos que cumplen reglas, que son perfectos, que ya no dicen nada, ¿no? Que son iguales a los de otros artistas. Entonces, por eso va a ser importante. Vamos a ver más a profundidad, vamos a ver más obras. Por ejemplo, se llama La Guerra y es ahí una mujer o niña que vemos ahí. La vemos como niña por las proporciones tan extrañas que manejó. Va subida como en una nube de forma de caballo negra que va pasando por el mundo y la gente va muriendo, ¿no? Entonces ahí está la gente muerta abajo y va pasando con su espada a través del mundo, ¿no? Sí, no va montada en el caballo, está como volando, está al frente del caballo. Sí. Ah, sí, como escaramuza. Sí. No, exacto, no sabe pintar. Realmente es que no lo sabe hacer. No es que lo quiso hacer así o tenía una intención específica, no lo sabe hacer, es la verdad. ¿Ah? Pero vamos a ver esta parte o este movimiento en la historia del arte como algo importante, porque ¿qué? Va a romper ese paradigma, o sea, las vanguardias rompen paradigmas. Y uno de esos es que el arte solo es para los grandes artistas que estudian en la academia. Pues ellos deciden, no, el arte es para todos. Es una forma en la que nos podemos expresar. A lo mejor tú no lo dijiste en otro curso, pero ¿a qué te refieres exactamente con la academia? La academia era tal cual una institución. Era un lugar donde iban a estudiar. ¿Mande? Había en París, la principal era la de París. La Real Academia, primero fue Real Academia de Pintura, Real Academia de Escultura, Real Academia de Arquitectura. Después de la Revolución se unen en la Academia de Bellas Artes de París, era la más importante en el mundo. Y a partir de ahí muchos países copian el modelo y hacen sus propias academias. Entonces en España estaba la Academia de San Fernando, a México llega la Real Academia de San Carlos. Entonces era la gente que iba a esas instituciones a aprender oficialmente el arte. Era como un arquitecto tiene que tener un título, pues un pintor, un escultor tenía que tener un título de la academia. Si no, pues no eran o no podían tener estos contratos importantes. Entonces eso era a lo que nos referimos con la academia. Pero además, al ser una institución, controlaba quién era artista y quién no. Ellos podían hacer un artículo en el periódico y derrumbar la carrera de algún pintor o de algún escultor que se salía de los parámetros. Ellos hacían sus propias exposiciones anuales en donde elegían las mejores obras que sí se podían exponer y las que eran rechazadas, las que no se podían exponer. Entonces, ellos determinaban qué era arte y qué no. O sea, era un grupo, ¿no? De la academia. No hay una persona en específico, se conoce como academia, ¿no? Entonces, bueno, el arte deja de ser solo para los artistas. Cualquiera puede pintar, esculpir y hacer arte. No vamos a decir que actualmente... Perdónale, entonces siempre los críticos podían definir quiénes eran los verdaderos artistas, ¿no?
Y por ejemplo, los críticos que hablan del arte de, como el migitorio que nos pasaste, hay críticos que autorizan eso, Sí, ya. y está en los museos. Sí. Porque no es un arte que esté hecho para que lo admires y te guste. Ya. Lo vamos a ver más adelante, pero bueno, les anticipo. El mingitorio es una burla. Sí, claro. Es una burla, se está burlando de los artistas, se está burlando de la gente que va a los museos a ver arte, se está burlando de los artistas que hacen arte, porque el mingitorio ni siquiera lo hizo, fue y lo compró en una tienda. Lo compró y lo firmó con un seudónimo y lo mandó a una exposición. Entonces, lo vamos a ver a profundidad. ¿Qué es, por qué y qué significa? Entonces, el arte de las vanguardias no es para que nos guste. No es un arte hecho para agradar al público. Es un arte que te hace pensar y que está rompiendo barreras para el arte, para que los artistas puedan ser creativos, puedan expresar algo más que solo el poder, para que el arte pueda utilizar otros colores, otras técnicas, no solo las que establecen los profesores de la academia. Entonces, fue un momento de ruptura. No es para que nos guste. De hecho, hay muchos movimientos que me disgustan mucho, pero es un mal necesario para el proceso del arte, ¿no? Sí, pero algunas exposiciones tienen mucho éxito De arte contemporáneo. arte contemporáneo. No, el arte contemporáneo no todo es bueno. De hecho, hay un texto de uno de estos artistas de vanguardias que es Kandinsky. No sé si han oído a Kandinsky. Kandinsky, además de ser artista, pues también escribió 2 ensayos. Uno que se llama De lo espiritual en el arte. Y en ese ensayo, él dice que los artistas son personas que están como en un gran triángulo, que el mundo es como si fuera una gran pirámide, y los artistas están hasta arriba. Y ellos pueden ver lo que hay alrededor y pueden ver lo que viene, que esta pirámide no es fija, sino que se está moviendo continuamente. Y que entonces ellos estar hasta arriba pueden ver lo que viene y pueden, con lo que hacen, con su arte, decirle a los de abajo qué es lo que viene. Pero que hay muchas personas que fingen ser artistas y que fingen estar arriba y engañan a los de abajo. Entonces, pues sí es bien difícil, porque pues hay que ser muy crítico, hay que tomarse el arte contemporáneo con pinzas, pero pone un ejemplo en ese texto Kandinsky que habla de cuando Beethoven puso por primera vez la 9ª sinfonía y los críticos lo destrozaron. Dijeron que ya estaba al borde de la locura, que ya era su declive. Y es de las mejores obras de Beethoven, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento no entendían por qué estaba haciendo esa melodía como la hizo, ¿no? Entonces es un problema. Pero generalmente cuando el arte se hace, no se determina que es arte al momento, sino que tiene que pasar tiempo para que los críticos lo evalúen y digan, bueno, esto realmente sí fue marcador de su tiempo, realmente sí es relevante, y ya pasando el tiempo ellos determinan si es arte, y entra a los libros del arte y en las cédulas y en los museos, como grandes obras de arte, pero tiene que pasar el tiempo. Estas vanguardias ya pasaron más de 100 años, o sea, ya están catalogadas como algo realmente relevante en el arte, algo que realmente cambió, hizo su función, ¿ok? Como les digo, nos puede gustar o no, pero cumplieron su función. Ahora, hubo una persona una señora común y corriente, que fue a restaurar una obra ex homo, ¿no? Sí, que acaba de morir la señora. Sí. Y fue todo un fenómeno, Sí, porque pintó sobre un trabajo bien realizado y le dio la torre. sí. Pero se vuelve una atracción turística, ¿no? Esa es otra cosa. El arte puede convertirse en una atracción y no necesariamente ser arte. Y puede convertirse en algo muy costoso y no necesariamente ser arte.
porque actualmente también el arte está movido por el mercado. Y entonces hay grandes capitales a los que les interesa que un artista sea relevante porque tienen muchas obras de ese artista. Y entonces lo promueven, hacen libros, hacen exposiciones, y entonces ese artista empieza a hacerse muy relevante, muy importante, sus obras empiezan a ser muy caras, y realmente no es la gran cosa, simplemente es mercadotecnia. Ujú. Al trabajo en sí mismo, y generó ingresos muy importantes. A la ciudad. Incluso a la ciudad. Sí. También es así que a ella le hicieron partícipe de esos ingresos, ¿no? Y ella los donaba para. Sí, fue una cuestión de suerte. No, sí. O podría ser en la actualidad algo así como las obras de Basquiat. Pues Sí, no podríamos todavía catalogarlo, pero sí son. Actualmente el arte tiene, pues podríamos decir, muchas cosas que le están afectando, como las cuestiones del racismo, de la equidad de género, etcétera. Que entonces, pues para ser inclusivos, pues entonces, como el artista es mujer, o porque el artista es homosexual, o porque el artista es de un cierto grupo, minoritario, entonces lo ensalzamos y lo hacemos como si fuera la gran cosa. Y no necesariamente tiene que ser arte, ¿no? No, no necesariamente va a pasar a la historia como buen arte, o como arte, digamos. Andy Warhol crea esto, ¿no? Produce esto. Andy Warhol es después de esto, mucho después. O sea, a ella le tocó estos artistas que rompieron, y él va a ser muy espectacular, o sea, muy showman, así como Picasso. Entonces sí se va a servir de estas vanguardias para hacer lo que hizo. Pero si nosotros vemos ya con el tiempo la obra de Andy Warhol, sí claramente reflejó lo que era su época de consumo, ¿no? Consumo, 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 y lo que vemos en su obra es ese reflejo del consumo, 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 ¿no? Se supo vender muy bien, que también fue relevante. Y actualmente hay grandes capitales que tienen obra de Warhol que también lo han hecho muy llamativo, ¿no? Y muy. Ajá. Vamos a continuar, a ver si no vamos a ver todos. Fauvismo es otro de los movimientos. Fauve es fiera, entonces el fauvismo es arte de fieras. Así le pusieron los críticos, decían que era, parecía hecho por fieras o que era demasiado agresivo, y entonces le dieron el nombre de fauvismo. Y si lo vemos, pues sí son figuras con colores muy llamativos, muy chillantes, con contornos muy marcados, en donde no hay volumen, no hay perspectiva, no hay proporción. Y vamos a también ir viendo cuál era sus intenciones o por qué surge, ¿no? Uno de los grandes exponentes del fauvismo es Matisse, y vamos a ver también algunas obras de Matisse. El fauvismo se da en Francia, y son movimientos muy pequeños, de poca gente y de pocos años. Duran muy poquito. Después tenemos el expresionismo. Se da en Alemania. Y el expresionismo se dio tanto en pintura como en arquitectura. Vamos a ver expresionismo alemán en pintura y en escultura. Uno de los exponentes importantes del expresionismo es Kandinsky, del que les conté el ensayo de lo espiritual en el arte. El expresionismo dura muy poquito porque es en Alemania y se atraviesa la Primera Guerra Mundial. Entonces muchos de los artistas del expresionismo tuvieron que ir a la Primera Guerra Mundial, y al terminar algunos murieron, ya no regresaron al grupo, y otros pues ya continuaron con otra etapa de sus carreras, pero el expresionismo se da en Alemania. Kandinsky, si nosotros vemos esa obra, vean los colores, vamos a empezar a ver mucho color vibrante, porque además es una época en que surgen nuevos colores.
ya hay colores sintéticos. Antes los colores eran naturales, de minerales. En este momento, principios del siglo XX, ya hay muchos colores sintéticos, entonces hay mucha intensidad y muchos colores nuevos y los artistas quieren usar esos colores nuevos. Tenemos ahí, por ejemplo, la montaña azul, el cuadro se llama La montaña azul y ahí vemos pues la montaña azul, tal cual. Kandinsky, de hecho, a sus cuadros no les va a poner nombres así muy específicos, porque él va a ser el primer artista que empieza con el arte abstracto. Y vamos a ver qué es el arte abstracto también, ¿no? Pero bueno, ahí vamos a ir. También una pregunta. Sí. La técnica que se usa en todo esto, ¿hay alguna en particular? No, cada movimiento. De todo. Hay algunos movimientos, por ejemplo, futurismo, va a utilizar el puntillismo. En el futurismo, en la pintura, se va a usar el puntillismo, pero el material va a ser óleo, principalmente. Van a empezar a usar acrílicos, pero van a seguir usando lo tradicional hasta cierto punto, ¿no? Entonces, el futurismo se da en Italia. También es muy breve, también son pocos artistas. Y, por ejemplo, vean ahí el título, Dinamismo de un automóvil. El futurismo va a ser uno de los más agresivos, de los movimientos más agresivos, no visualmente, sino en su discurso. Estos movimientos de vanguardia generalmente van a iniciar oficialmente, o sea, ellos se van a reunir y van a declarar un inicio de su movimiento y van a hacer un manifiesto. Y generalmente lo van a publicar en los periódicos. Y van a manifestar en el periódico a la gente que su movimiento inicia. Y van a decir lo que buscan, qué pretenden, en qué están a favor, en qué están en contra. Y ellos van a hacer su manifiesto en Le Figaro, en el periódico. Y Marinetti es el que va a hacer el manifiesto. Y en ese manifiesto habla de cuestiones, por ejemplo, que ellos admiran la máquina, admiran el automóvil y declaran que la belleza de la mujer ha terminado y ahora la belleza es el automóvil. Entonces van a estar, digamos, en contra de la mujer, pero no en sí por estar en contra de la mujer, sino porque se dan cuenta que a través del arte lo que se creía bello era la mujer y el cuerpo de la mujer. Y entonces cuando se quería representar la belleza, generalmente era una mujer o un cuerpo de mujer. Y entonces ellos declaran que ya no más, que ahora lo bello son las máquinas, la luz eléctrica y los automóviles. Y entonces, ¿qué van a representar? Máquinas, automóviles, movimiento, la velocidad del automóvil. Y ahí vemos, ¿no? Que casi ni lo vemos, ¿no? Es como, ¡fum! Pasó rapidísimo. Pero imagínense cuánto pudo pasar. 30, 40. Pero bueno, para ellos era rapidísimo ese paso fugaz del automóvil, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver estos cambios también en el arte. Ellos mismos se autodenominaban en el manifiesto. Sí. Ellos se ponían su nombre, sí. Se ponían su nombre y declaraban cuándo empezaba su movimiento y ponían fecha, etcétera, ¿no? E incluso está ahí el documento en el periódico, entonces sigue estando históricamente ese manifiesto. Entonces, pues sí, esto es importante de las vanguardias porque buscan algo, no es que de repente es un grupo de locos que algo se les ocurrió. O sea, está perfectamente planeado. Ellos lo planean, tienen una meta y la declaran. Entonces, por eso también tiene su valor, ¿no? No es por suerte. Perdón, los impresionistas no se... Ellos no son vanguardias. Los impresionistas, no. Bueno, sí, pero dentro de la historia del arte no están dentro de las vanguardias. Pero ellos no dijeron, son nosotros. No, ellos no hicieron manifiesto. Por eso no están dentro de las vanguardias. Son un grupo antes. Son previos a las vanguardias. Los rechazados de las academias sí hicieron su trabajo, también se movieron, pero ya estos grupos son los odiados, diríamos, los odiados del momento en el arte, las vanguardias. Bueno, en América también tenemos
un exponente importante que es Frank Lloyd Wright. Podríamos decir que es el primer artista americano que llama la atención en Europa. Nunca había habido en Europa alguien americano que llamara la atención en cuanto al arte. Frank Lloyd Wright va a ser el primer arquitecto que llama la atención en Europa. Y tenemos ahí uno de sus ejemplos, una casa, la Casa Robbie, de Frank Lloyd Wright, con estas formas completamente extrañas para la época. Fíjense, el 1908, sí son, Y se ve moderno. y se ve. De hecho, cuando veamos en el curso, hay una casa que les voy a poner que el año pasado cumplió 100 años. Y si la vemos, podría estar en Lomas de Angelópolis la casa. Entonces, para que veamos, ¿no? Sí, completamente de vanguardia. Y para ese momento, pues la gente la veía y decía, ¿qué hace esta casa en nuestro fraccionamiento? ¿No? Pero, pues sí, son cosas que rompen, que en su momento chocan, pero que después te das cuenta que sí vieron algo más allá, ¿no? Vieron hacia adelante. Neoplasticismo, seguramente sí han visto este tipo de cuadros de Piet Mondrian. Él tampoco les ponía nombre a sus cuadros, se llamaban composición 20, composición 40, composición 200, composición en azul, rojo y amarillo. El neoplasticismo es otro de estos. Bueno, aquí me faltó escuela en Chicago. Este sí lo podría, ¿no? Le pusiera. Neoplasticismo. Bueno, disculpen la letra. Neoplasticismo también se le llamó de estilo o el estilo en holandés. Este es un movimiento en Holanda. Sí. En la moda de los 60. Se retomó y apenas también lo retomó alguna de las marcas de supermoda para algunos diseños. Sí, y como dicen, cualquiera lo podría hacer, pero no es nada más un cuadro hecho al azar. Tiene también una teoría detrás, también tienen un manifiesto, también es un grupo específico de personas, tienen una teoría. En este grupo, por ejemplo, la teoría es una teoría de un matemático de ese momento, filósofo matemático Schoenmaker, que habla del equilibrio en el universo. Y entonces ellos se van a basar en ese texto y van a hablar del equilibrio del universo reflejado en el arte. Y entonces si vemos las pinturas de Piet Mondrian, nunca vamos a ver una línea inclinada, jamás. Todas las líneas son horizontales, verticales, y vamos a ver colores primarios, no vamos a ver colores secundarios como el verde, el naranja, no, siempre amarillo, azul y verde. Rojo, perdón, amarillo, azul y rojo. Y además, él va a darle un peso a cada uno de estos colores, de acuerdo al impacto que tiene en tu cerebro. Entonces él va a decir, bueno, el color rojo impacta mucho en el cerebro, el azul impacta mucho menos, y intermedio está el amarillo, y les va a dar un número. Y entonces él va a darle un número de impacto a esos colores. Y además, cuando nosotros vemos un cuadro, ¿se acuerdan que habíamos mencionado hacia dónde ve nuestra mirada cuando vemos una imagen? Primero, al centro, y después del centro, arriba a la derecha. Bueno, arriba a la derecha, así, ¿no? Entonces, si tu ojo va directo al centro y yo pongo un rojo al centro, entonces mi imagen no está equilibrada, porque todo el peso está en un punto específico. Pero si yo cambio ese color al punto en donde menos ve tu ojo, entonces le estoy quitando peso visual por la posición y le doy carga por el impacto. Entonces quiere lograr en sus cuadros, en todas sus composiciones, que toda su obra se vea perfectamente equilibrada. Sí. Si yo pusiera un rojo arriba a la derecha o un rojo al centro, el cuadro estaría desequilibrado porque no vería el resto de los colores.
o pesarían muy poco. Entonces él le va a dar un área específica al color, una ubicación específica al color para que el cuadro esté equilibrado. Lo vamos a ver cuando veamos a Piet Mondrian o veamos el neoplasticismo. Él no es el único artista del neoplasticismo, también hay arquitectura, que es la casa que les digo, está dentro de este movimiento. Entonces busca el equilibrio. No es nada más que se le ocurrió poner un rojito, un amarillito, azulito y en diferentes posiciones. Busca algo, ¿no? Específico. Algo importante de estos movimientos de vanguardia es que si nosotros los vemos, nos chocan, como decimos. Y se va a atravesar la Primera Guerra Mundial y poco tiempo después empiezan los movimientos hacia la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién llega al poder de Alemania en ese lapso intermedio entre la primera y la segunda? Hitler. Y Hitler amaba el arte neoclásico. Y todo esto que vemos aquí para él era arte degenerado. Era arte producido por degenerados y era un arte degenerado que hacía que la gente bajara su nivel intelectual y los sacó de Alemania. Sacó a todos estos artistas de Alemania. Y entonces, ¿a dónde se van? Estados Unidos. Estados Unidos va a ser el principal país que va a acoger a todos estos artistas de las vanguardias principalmente. Y el primer museo de arte moderno que existe en el mundo es el MoMA, 1930, Estados Unidos. Entonces, muchos capitales norteamericanos van a acoger a estos artistas de las vanguardias y por eso la mayoría de las obras están en Estados Unidos y no en Europa. ¿Al este es acrílico? ¿Anda? ¿Acrílico? Óleo. Óleo. Sí. Oye, perdón, he visto muchos diseños así como ese en la alfombra. Es que se puso muy de moda apenas, hace como, ¿qué será? Antes de la pandemia, incluso bikinis, muchos diseñadores de moda lo retomaron. Es como inspirarse en ese movimiento antiguo, ¿no? De las vanguardias. Hay una pregunta, me imagino que comenzó antes esta separación, digamos, del arte como una representación de la realidad. Yo creo que el criterio de legitimación, digamos, de la belleza era en esos cuadros antes de los movimientos que se independizan, es cuánto copian, digamos, el virtuosismo de la técnica al copiar una realidad. Pero es muy significativo cuando es como una especie de democratización del saber y del disfrute del arte, cuando esto se separa y hay como más, siento, es como si fuera un énfasis en el perceptor, o sea, en la subjetividad del artista, cuando antes más bien lo que imperaba era la realidad por encima del pintor, digamos. Exacto. Antes, como dices, era importantísimo la maestría que tuviera el artista en la técnica y en la representación de la realidad. El mejor artista era el que mejor representaba la realidad. Pero ¿qué pasa con la fotografía? Pues ya no es necesario. Y no existía una cuestión importante en cuanto a la creatividad. La creatividad no era relevante, había reglas. Si tú seguías las reglas, eras un buen artista. Entonces no había hueco para la creatividad, o muy poco. Y aquí empieza esta idea de, pues hay que hacer cosas nuevas, hay que hacer cosas relevantes, hay que ser creativos y hay que llegar a todos, no solo a los que pueden pagar el arte. Entonces las primeras intenciones era que todos pudieran comprar un cuadro y que todos pudieran tener en su casa una pintura o que todos pudieran aprender a pintar o que todos disfrutaran pintar, porque aquí también hay una diferencia. El arte como elemento de apreciación, que tú ves una obra de arte y tienes una experiencia estética al ver esa obra, y otra es cuando tú lo practicas. No es lo mismo, no necesariamente lo que tú hagas, lo que tú pintes va a llegar a ser una gran obra de arte, pero te sirve a ti como experiencia artística. No sé si alguien acá toque un instrumento, o baile, o pinte. Bueno,
cuando estamos en ese, o practique un deporte que le encante, justo cuando están en ese momento, cuando platico, por ejemplo, con mis alumnos de licenciatura, muchos juegan fútbol o juegan pádel o juegan, les digo, piensen en ese momento en el que están jugando y llega un momento que te olvidas de todo y ellos sienten que vuelan en el campo y que metieron el golazo espectacular y es una sensación espiritual. A eso es a lo que busca llegar el arte. Entonces también en este momento es esta importancia de el arte no solo es para que vayas y lo veas, lo que hacen otros, también es para que tú lo practiques y te sirva a ti como experiencia espiritual. Cualquiera puede pintar, cualquiera puede esculpir, cualquiera puede tocar un instrumento. No quiere decir que lo hagas de forma magistral, pero te sirve, ¿no? Es algo que le sirve a tu espíritu. Entonces también va a ese sentido, ¿no? Las vanguardias ayudaron en muchos aspectos a la democratización del arte, como Y dices. se legitima, yo siento, la perspectiva del artista, digamos, la subjetividad, ya es como entra a un primer plano el que tú a lo mejor percibes algo de una determinada manera que no corresponde a la realidad, digamos, ¿no? Entonces el peso ya está en el perceptor y no tanto en esa relación con lo que estás representando, Exactamente, sino sí. con tu propia mirada, ¿no? Y Sí, yo creo que esto lo que tiene quieres un- decir. tiene una correspondencia incluso como socioeconómica y política con lo que está pasando en el mundo y cómo nos vamos como transformando como sociedad, ¿no? Sí, el mundo se está transformando. El arte no podía seguir igual siempre, ¿no? Tenía que moverse, tenía que transformarse también, ¿no? Oye, Ale, Sí, ¿en tiempos de Van Gogh ya había pintura? sí, sí, ya los colores, muchos colores, por ejemplo, en la época de los impresionistas, los lilas son sintéticos, no existían esos lilas. No tan caras. Es como ahorita. Si no, no cualquiera puede dedicarse a pintar profesionalmente, porque sí es caro, si compras buenos materiales, pero había también de muchas calidades. Entonces, sí era, Van Gogh usaba la pintura así, pero porque su hermano le mandaba el dinero para poder hacerlo. O sea, él no tenía dinero, pero su hermano sí le propició que pudiera tener ese acceso, ¿no? Sí, tal vez. Bueno, otro movimiento, cubismo. El cubismo, también lo vamos a ver, a mucha gente tampoco le gusta mucho el cubismo. Diría mi abuelita, por ejemplo, esa gente no sabía pintar y por eso hacía eso, ¿no? Bueno, sabemos que no, Picasso pintaba maravillosamente, pero pintó así por un motivo especial y lo vamos a ver. ¿Cuál? Bueno, les voy a dar un adelanto porque el cubismo lo que busca es incluir el movimiento en la pintura. Y van a decir, ay, pues no, no se ve. Pero se los voy a explicar en la clase como si lo incluyen, ¿no? Lo que trata de incluir es el tiempo que se toma el artista en pintar. Si yo voy a pintar este vaso y me pongo acá, veo el vaso y lo pinto, ¿no? Ya. Ahí está. Ya, ¿no? Eso es lo normal. Y todos ven y es un vaso. Los cubistas no van a hacer eso. Ellos van a decir, hay un tiempo que me va a tomar analizar esa obra y pintarla. Y entonces lo que ellos van a hacer es observar la obra desde todas sus partes, analizarla y descomponerla en cada uno de sus elementos. Y eso es lo que van a pintar. Y entonces todo ese tiempo que me tomó, que no es de una sola mirada, sino que va a haber un tiempo específico en el que voy a estar viendo la obra, es lo que van a representar y lo vamos a ver cuando veamos el cubismo. Y se llama cubismo porque todo lo descomponen en partes muy simples de formas geométricas, ¿no? Entonces por eso le llamaron cubismo. También fue un nombre que no le puso Picasso cubismo, sino que Matisse
le hizo un comentario y a partir del comentario de Matisse le puso el movimiento cubismo. Y en el cubismo solo hay dos artistas, Picasso y Braque, solo ellos dos. Después hubo un grupo de parisinos que empezó a pintar y se hizo una exposición que dijeron somos cubistas y Picasso hizo una nota en el periódico diciendo que esos no eran cubistas, que el cubismo era él y Braque y nadie más, ¿no? Entonces, solamente son esas dos personas. Después va a haber un tercero que entró mucho después, que es Juan Gris, que siguió varios años con el cubismo, que fue aceptado por Picasso, pero fue cuando Picasso ya dejó el cubismo. Sí, Picasso dejó el cubismo y se dedicó a otra cosa, así como Frank Lloyd Wright, que también veremos, que también fue un genio en la arquitectura, también cuando empezaban a copiarlo, dejaba eso y empezaba otra cosa. Y así Picasso, ¿no? Entonces, no va a ser cubista siempre Picasso. Picasso lo ubicamos como en el cubismo, pero él va a tener varios movimientos artísticos. Este va a ser uno de ellos, ¿no? Después vamos a ver. Y este es icónico porque son las señoritas de Aviñón, lo que se consideraba como la belleza, el cuerpo de la mujer. Y ahí vemos un cuerpo de la mujer geometrizado. Y no vemos un rostro de mujer, vemos una máscara. Entonces todo lo que se consideraba bello, lo rompe. Rompe ahí. No hay un rostro bello y no hay un cuerpo curveado y bello característico. Hay formas geométricas y máscaras, ¿no? Entonces, vamos a ver los artistas de vanguardia eso buscan, ¿no? Golpearte todo el tiempo que ves sus obras. ¿Medio qué? Sí, también, bueno, era mujeriego, muy mujeriego. Sí. Bueno, suprematismo, este es otro que vamos a ver. Es ruso, este movimiento. Y el suprematismo es un movimiento que va a inspirar al siguiente, que es el constructivismo ruso, y además es el que va a inspirar a los artistas revolucionarios de su época, que son los constructivistas. Y si nosotros vemos los colores, vamos a ver el suprematismo, los colores que usan rojo, negro, blanco. ¿De dónde vienen los colores del socialismo, de las banderas comunistas, de estos colores del suprematismo, ¿no? Que son los colores que utiliza Kazimir Malevich? Él es el único miembro del grupo. Kazimir Malevich también escribe toda la teoría de su movimiento, de su estilo artístico. Entonces vamos a ir comprendiendo de qué se trata, ¿no? Toda esta, por qué un cuadrado y por qué uno arriba, uno girado sobre un blanco. Vamos a ver de qué se trata o por qué hace eso, ¿no? Porque también diríamos, cualquiera lo hace, cualquiera lo puede hacer, pero no con un fundamento teórico y ya no ahora, porque ya alguien lo hizo, ¿no? También fue el primero. Viene el constructivismo ruso, es otro movimiento que va unido a la Revolución Rusa. Movimiento que fue muy importante, pero debido al bloqueo después de Rusia, pues ya no salieron del país y al final, después de todas sus luchas, ellos eran los que hacían el arte de propaganda de la revolución. Ellos se dedicaron a ser pues los que avalaban a través del arte lo bueno que traía o que había traído la revolución rusa y hacen esta maqueta, este proyecto de un monumento a la Tercera Internacional. Y si lo ven, ahí no se ve la escala, después lo vamos a ver en imágenes. Era una torre más alta que la Torre Eiffel. O sea, eso que ven ahí era más alto que la Torre Eiffel, inclinada, y además dentro tenía 3 volúmenes de edificio. O sea, esto que vemos acá son edificios, son 3 edificios, uno arriba de otro, que iban a girar. El edificio de abajo giraba una vez al año, el edificio de arriba giraba una vez al mes y el edificio hasta el superior una vez al día. ¿Qué pasó? Que tenían este tipo de ideas los constructivistas rusos para ese momento en el que no se podían hacer esas cosas. No había la tecnología para hacerlo, pero tenían esas ideas y dejaron muchísimos
planos, maquetas, proyectos que nunca se construyeron. Nunca se construyeron esos proyectos, pero a la fecha ya se pueden hacer. Y hay muchos artistas y arquitectos que han retomado estas ideas de los constructivistas rusos y actualmente hay un movimiento en arquitectura, por ejemplo, que se llama deconstructivismo. Entonces hay obras que imitan estas ideas de los constructivistas, pero ahora ya se pueden hacer, en ese momento no. Pero que tienen valor en que están viendo hacia adelante, están viendo qué materiales nuevos hay, qué formas raras se pueden hacer. En su momento no se podían, pero ya llegó el tiempo y la tecnología que alcanza que ya se pueden hacer, ¿no? Entonces, Ya, es como del edificio de la entrada de lo más. no, este es diferente. Es como Pues sí, se mueven. lo de adentro giraba, ¿sí? Giraba como Los agarros de la luz, ¿qué onda? Bueno, ¿existe? no existió. Nada del, bueno, sí, los constructivistas rusos sí construyeron algunas torres de telecomunicación, torres con antenas y algunos salones para trabajadores, salones club social para trabajadores, que no son tan radicales como esto, que se podían hacer en esa época. Veremos algunos de sus proyectos. En ese momento no existía la forma de hacerlo, pero actualmente ya hay edificios que giran y que se mueven. De hecho, nunca me tocó subir, pero el edificio del World Trade Center en Ciudad de México giraba. Bueno, Pero es el restaurante gira. pues no sé si he subido. Y así hay muchos en el mundo. Así que en ese momento no se podía, ya se puede, pero tuvieron esas ideas, ¿no? O sea, despertaron esta inquietud. Dada es otro que también es muy criticado. A este movimiento pertenece el mingitorio, al Dada. O dadaísmo. Vamos a ver esta. Bueno, es que ya acabó la clase hoy, pero bueno, esto se llama Regalo. Esta obra se llamó Regalo y de hecho llegó a la exposición envuelta para regalo. Ajá, para que rompas la ropa cuando la planchas. Además, exacto, la esclavitud de la mujer planchando es como un elemento de tortura, es pesado y además el nombre es una burla. Regalo. ¿A quién le gusta planchar? Bueno, habrá quien sí, ¿no? Sí. Bueno, entonces para él sí. Pero entonces vean cómo es esta burla. Es una burla en contra de la mujer que plancha, pero además es una burla, sí, el objeto, que la plancha serviría para alisar la ropa y esta plancha serviría para destruirla y romperla. Es como te regreso para regalo. Sí, ¿no? Entonces, dada es eso, es burlarse a través del arte, están dando, son imágenes que te hacen pensar con objetos cotidianos modificados, que te hacen pensar, ¿por qué puso eso? ¿Cuál es la intención? ¿No? Entonces es ir analizando a través de todo lo que vas conociendo, ¿por qué? ¿No? El surrealismo, ¿manda? Sí, también es fotógrafo. En el Dada hay mucha fotografía, hay mucho, ¿cómo se llama? Fotomontajes. Empieza el fotomontaje. El surrealismo también veremos, surrealismo. El estridentismo que se da en México. Aquí, por ejemplo, el estridentismo empieza en Puebla y el manifiesto se publica en Puebla. Y viva el mole de guajolote. ¡Viva! Puebla, enero 1 de 1923. Entonces, sí llegan las vanguardias también a México. Puebla, imagínense, Puebla conservadora, pues no. Puebla tenía también muchos artistas que estaban interesados en romper estructuras y es Puebla y Jalapa, los principales lugares donde se va a dar el estridentismo. Y bueno, hay otra frase en la que terminamos, alguien que pueda leer. El hecho de que el cubismo no fuese entendido durante mucho tiempo y de que todavía haya personas que no vean nada en él, no significa nada. Yo no sé leer inglés y para mí un libro de inglés está hecho de hojas en blanco, pero esto no significa que no existe el inglés.
¿Y por qué iba a echar la culpa a otro y no a mí mismo, si no puedo entender algo de lo que no tengo ni idea? Muy cierto. Y lo podemos aplicar a cualquier estilo artístico, ¿no? No solo al cubismo. Y eso está la idea, ¿no? El comprender por qué hacen eso, para qué, y pues tratar de apreciarlo, no que nos guste, pero sí comprenderlo y ya decidir, me gusta o no me gusta, pero tratar de entenderlo. Así. Entonces, bueno, aquí terminamos nuestra clase muestra. Aquí están las ligas. Claro que sí. Nos vemos, Pati. Claro. Sí.